comentar muchas cosas que son temas reservados del caso, ya que, como lo veníamos diciendo, yo soy testigo de cargos de la Fiscalía y hay mucha información que es reservada, pues toda la información que es reservada. Yo simplemente acá vengo a mostrarles y hacerles un recuento para exponer mi caso personal y pues que se sepa un poco más acerca de esto. Como ya se dijo, yo soy testigo de cargos, yo logro un principio de la oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y pues desde el inicio venimos trabajando en esto y ya este principio se ha renovado por 3 periodos consecutivos sin objeción ninguna por parte de los abogados de víctimas. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco. Para hablar del Fondo Premium, hay que hablar un poco pues, esta es una diapositiva que muestra básicamente las diferentes empresas del Fondo Premium. En el Fondo Premium pues, se encontraban las empresas que estaban en Curazao. Estas empresas eran dueñas de unas empresas en Panamá y estas empresas en Panamá eran dueñas de 2 sociedades en Colombia que eran Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados. Ya más adelante les voy a mostrar un poco cuál fue mi grado de participación. Bueno, es una foto del Fondo Premium, de los empleados del Fondo Premium, para que se hagan una idea de quiénes trabajábamos ahí. Casi todos éramos personas jóvenes, de los cuales en estos momentos, de esa foto, hay gran cantidad de imputados: Claudia Aristizábal, Natalia Zúñiga, este soy yo, Ricardo Martínez, Joel Muñoz, preso en estos momentos en la cárcel, Modelo, Rachid Maluf. Básicamente, pues del grupo de trabajo, del fondo, pues ya como les comentaré, casi más, pues no la mitad, pero muchos terminamos con problemas penales y terminamos siendo imputados por la Fiscalía General de la Nación. Este fue mi recorrido dentro del Fondo Premium. Yo empiezo a trabajar en el año 2008, en octubre, y entro a trabajar a través de un contrato con la empresa Valores Incorporados, pero realmente llevaba funciones que estaban más encaminadas al registro de accionistas del fondo, es decir, llevar la contabilidad o llevar más o menos el registro de los movimientos de los inversionistas dentro del fondo. Después, en 2009, en abril del 2009, se me ofrece la representación legal suplente, como se me ofrece la suplencia de la representación legal de Rentafolio Bursátil y Financiero. Y digamos que en ese momento a mí se me dijo como, no, pues simplemente usted va a ser el suplente, no va a ser el titular, entonces no se preocupe que pues ahí no va a pasar mayor cosa, y yo lo acepto. Hablando de los temas que decía el doctor Córdoba, de las responsabilidades de los administradores y todo eso, pues eso ya ahorita les pasaré a contar, cobra una gran importancia. Y digamos que todos estos cargos que se fueron asumiendo, muchos se asumieron sin dejar los otros. Entonces, digamos, continúa hasta el final. Después estuve a cargo de una estrategia de inversión dentro de un fondo que era de FX y Commodities. Posteriormente pasé a ser el director de Intertourist. Intertourist, digamos que cobra una gran importancia en todo esto porque termina siendo el originador del mercado secundario. Así fue como, pues, es la empresa que se encargaba de la compra y venta de unidades a través de un mercado secundario. Por un periodo de tiempo manejé este tema que era un tema de caja fuerte que se manejaba dentro de la oficina. Eso fue alrededor de unos 6 meses. Después pasó a ser gerente de Intereconomía, director de esta empresa que era el director de inversión de los fondos de Premium Capital Individual Portfolio. Y después viene que es el director de esas 3 compañías, que eran las 3 compañías panameñas que habíamos hablado anteriormente, que son estas 3. Entonces, básicamente yo termino involucrado en casi todas las empresas, porque era representante legal suplente de Rentafolio, director de estas 3 compañías. Intertourist era el director también. Después viene el tema de valores incorporados, que esto se asume en el año 2012, casi 5 meses antes de que se interviniera Interbolsa, o sea, muy al final.
y en este también paso a ser representante legal suplente, o sea, el segundo. En el 2 de noviembre del año 2012 pasa lo que ya todos conocen, y bueno, pues no vamos a entrar en detalles, pero pues a raíz de lo pues esto, digamos que lo es tomado de artículos, no son opiniones personales. A mediados del año 2012, el denominado Grupo Corredor, a través de las operaciones Repo, que se habían concentrado en la Sociedad Comisionista de Bolsa, Interbolsa, había tomado el 80% de la textilera, y pues la situación se comenzó a desbordar. Esto es tomado de la revista Dinero. El 2 de noviembre, Interbolsa incumple un préstamo, como le estaba contando Gloria Valencia, de 20.000 millones de pesos, lo que genera que se dé la intervención por parte de la Superintendencia Financiera. Básicamente, esto también es tomado del escrito de acusación de la Fiscalía, se ve claramente que Fabricato había tenido una apreciación en ese año del 214%, muy lejos de las dos empresas siguientes en apreciación, que había sido el Grupo Éxito, que había tenido una apreciación aproximadamente del 11%, y de Ecopetrol, que había pasado de 4.000 a 4.260, que era una apreciación del 6%. Entonces, pues ahí empieza uno a ver que sí habían algunas cosas extrañas. Y digamos que cuando empieza a pasar esto, yo sigo trabajando dentro del fondo, a pesar de todo lo que pasa. Los socios y gerentes, directores del fondo, se van, se desaparecen básicamente. Seguimos trabajando de la mano del liquidador para colaborar, para ayudar a tratar de que se entendiera qué era lo que se estaba haciendo, a restablecer un poquito el derecho de los inversionistas y que se conociera, por ejemplo, su situación. Se restablece el registro de accionistas de la mano del agente interventor y posterior liquidador, el doctor Alejandro Rebollo, una persona que gracias a él hoy en día se ha pagado el 100% de las inversiones de las personas en el fondo. Y pues bueno, ya el tema legal viene después. Esto sale en Revista Semana en abril del 2013. Yo particularmente, después de que pasa todo esto, sigo trabajando en el fondo Premium aproximadamente hasta junio del 2013, colaborando con la intervención, pero pues digamos que debido a la presión de los medios y a todo lo que se venía presentando, el agente liquidador pues tiene que prescindir de los servicios de las personas que habíamos continuado trabajando. Y pues empieza a sonar y todo el ruido que se viene con respecto al fondo Premium de Interbolsa, pues de Interbolsa, digamos, sí, ligado al tema de Interbolsa. De ahí que el 26 de febrero del año 2015, ustedes hagan las cuentas cuánto tiempo ya había pasado después de esto, yo, pues, después de que se había trabajado con la Superintendencia Financiera, con la Superintendencia de Sociedades, se habían hecho actuaciones en miras de que se esclareciera un poco el caso, el 26 de febrero del 2015, ante el Juzgado 78, la Fiscalía General de la Nación nos imputa a Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal y Ricardo Emilio Martínez, nos imputan 5 cargos bastante fuertes, que era la captación masiva habitual de dineros, el no reintegro de lo captado, estafa agravada en masa, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores Intermediarios y concierto para delinquir. Como ya les venía contando y parte de la colaboración que se venía prestando con la Fiscalía, habíamos llegado a una negociación de un principio de oportunidad donde se iba a hacer la aceptación de 3 delitos de los 5 delitos. En mi caso personal, pues digamos, las personas que aceptamos delitos, aceptamos estafa agravada,
manipulación de acciones y concierto para delinquir. Yo venía trabajando en el principio de oportunidad que lo que digamos abarcaba era el delito de captación masiva, y obtengo tiempo después digamos que la cesación penal por ese delito, la persecución penal por ese delito, y me convierto en testigo de cargos de la Fiscalía. Como les venía contando, esto pasa el 26 de febrero, la Fiscalía solicita la imposición de medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión, la cual fue concedida por el juez, y somos enviados a la cárcel estas personas. Dentro del grupo que estamos hablando habían 3 personas más que estaban llamadas a imputación. 2 de ellas se presentan sin abogado, que es el señor Rachid Malouf y John Alexander Muñoz. Víctor Maldonado, otra de las personas implicadas, él simplemente, como ustedes conocen, él se va del país. Y Eric Andersen, que era el director del fondo, quien hasta el momento no ha sido llamado por la Fiscalía. Posteriormente, pues la Fiscalía llama el 9 de abril del 2015 a Rachid Malouf y a John Alexander Muñoz. John Alexander Muñoz, quien acepta cargos, y es enviado a casa por cárcel, al igual que Rachid Malouf. Digamos que, bueno, después cronológicamente lo que viene es que el 26 de marzo del 2015 el señor Víctor Maldonado es capturado en España. En octubre el 15 de octubre del 2015 se le sustituye la medida de aseguramiento a John Alexander Muñoz y a Rachid Malouf y pasan de casa por cárcel a detención intramural, pero esta no se hace efectiva sino hasta 4 meses después, por inoperancia, digamos, ya del IMPEC, definitivamente. El 27 de noviembre el señor Víctor Maldonado es extraditado desde España, y después de pasar un mes en el búnker de la Fiscalía llega a la cárcel La Picota. El 7 de abril del 2016 se firma el principio de oportunidad, para mí, apoyado por el fiscal general de la Nación, por los abogados de víctimas, por la Procuraduría. Y el 12 de agosto del 2016 el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que apenas estaba estrenándose en el cargo, decide tumbar el principio de oportunidad que se venía adelantando con los señores Ortiz y Jaramillo, quienes fueron las otras 2 personas que habían aceptado cargos. Esto fue pues obviamente muy respaldado por las víctimas, que no entendían cómo se estaba negociando un principio de oportunidad contra los dueños y creadores y directores de todo esto, ya que pues desnaturalizaba lo que es el principio de oportunidad, que el principio de oportunidad tiene que ser de abajo hacia arriba. No se entendía cómo estas personas fueran a obtener un principio de oportunidad con el único fin de apuntar hacia sus empleados, básicamente. Y pues como el tema estaba tan candente y había tanto malestar en la sociedad, pues obviamente toda esa presión de los medios es lo que nos termina enviando a todos a la cárcel, incluso a los abogados. Yo siempre he dicho que en esto hay 3 líneas, que eran los dueños y fundadores, los directores y los que éramos los empleados. Pero sin embargo, pues a todos se nos imputa en la misma calidad de coautores y somos enviados a centro carcelario. Bueno, vamos que toman el principio de oportunidad, estamos hablando de agosto del 2016. En diciembre del 2016 salen por vencimiento de términos Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal, Juan Andrés Tirado y Rachid Malouf. Posteriormente en enero sale el señor Víctor Maldonado en enero del 2017. Y ahí digamos que ya se venía, como ya se había contado, se había hecho una aceptación de cargos dentro del proceso. Esta diapositiva iba en ese. Ese es el día que nos dan detención. Pues el titular, este sí corresponde a otro tema posterior, pero pues básicamente
acá, pues, esas son las audiencias, digamos que son imágenes de las audiencias del día que nos envían a la cárcel. Y yo acá tengo una imagen que ya la vamos a ver, que pues yo en estos momentos me estoy dedicando, pues como les he contado, a advertirle a los estudiantes recién graduados de las implicaciones que tiene la aceptación de cargos directivos y las representaciones legales, que muchas veces se aceptan sin medir las reales consecuencias, y uno no tiene, digamos, que ese nivel de disensión de lo que está pasando. Ese es el día que nos dan medida de aseguramiento y de ahí salimos a la cárcel básicamente. Obviamente tengo la mirada perdida, no entendía qué estaba pasando porque yo venía con un tema de colaboración, se estaba hablando de que en mi caso personal no iba a llegar el tema de detención y todo el tema en intramural, pero pues desafortunadamente, vuelvo y lo digo, por la presión de los medios, termina pasando esto. Este es un tema también que es bastante importante hablar de él, y es la severidad que ya lo venía comentando Gloria, del tema que se había endurecido, digamos que las leyes sobre captación masiva por todo lo que había venido pasando con las pirámides. Y básicamente esto es muy importante porque el delito de captación masiva es un delito que es demasiado amplio y dice: el que desarrolle, promueva, patrocina, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto, es decir, cualquier persona que esté dentro de la organización y que haya tenido algún grado de responsabilidad, pues si se demuestra que hubo captación, termina siendo responsable, y digamos que ya en este punto estamos en manos de los jueces de que determinen cuál fue el grado de responsabilidad de cada quien, ya que pues la imputación se realizó, como ya les comentaba a todos, en el término de coautores. Acá no se hizo diferenciación de coautor, cómplice o partícipe, simplemente cogieron y no sé si pues eso ya son temas más legales que vienen adelante. Entonces pues esto es muy importante contárselo a los muchachos que vienen haciendo, pues que se están graduando como contadores y como administradores, para que sepan las reales implicaciones que vienen, como bien lo estaba diciendo el doctor Córdoba, de las responsabilidades de los administradores dentro de todo esto. Bueno, posteriormente a todo esto, sale en libertad el señor Víctor Maldonado en enero del 2017, y ya se venía próxima la audiencia de individualización de pena de nosotros, los que habíamos aceptado cargos, que éramos Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez. Y digamos que el hecho de haber aceptado cargos con ellos en ese momento me etiqueta a mí, me pone una etiqueta como uno de los cerebros, porque la gente pensaba que yo era socio de ellos y que estábamos en una estrategia conjunta, y que mi aceptación se había dado simplemente por un tema de que éramos el paquete y que éramos los socios, y también desafortunadamente por la poca rigurosidad que habían tenido algunos medios de comunicación, como el autor del libro de quién se quedó con el dinero de Interbolsa, que me etiquetó a mí como uno de los cerebros y fundadores del Fondo Premium en el año 2000, cuando yo en el año 2000 ni siquiera me había graduado de la universidad. Entonces, pues gracias a todo esto se me fue subiendo el perfil, y después digamos que también el tiempo, la unidad investigativa, no quiero dar nombres exactos, también digamos que en un afán de un amarillismo, de mostrar unas cosas, terminaron diciendo lo mismo, o sea, terminaron subiendo el perfil de una forma. Entonces había gran desconocimiento de quién era Ricardo Emilio Martínez realmente. Y es lo que le venimos contando a los pelados. O sea, Ricardo Emilio Martínez no era socio de ellos, no era nada. Yo era un empleado que llega en el año 2000 de la mano de Rachid Malouf y termina asumiendo la responsabilidad que debían haber asumido otros con mayor gallardía. En muchos escándalos de este país se ha visto cómo cuando pasa esto, los reales responsables sacan a los administradores y asumen su responsabilidad. Pero en esto, como les venía diciendo, se revirtió todo. Era los jefes diciendo: ahí hay unos administradores y
nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, bueno, después de esto, yo tratando de desmarcarme un poco de los señores Jaramillo y Ortiz, mando una carta a los medios de comunicación y a las víctimas del fondo exponiéndoles mi situación personal. Yo obviamente reconozco que como administrador cometí algunos errores, pero obviamente muchos por desconocimiento, otros puede que con conocimiento y por desconocimiento de la ley, pero lo importante es que mi formación personal y académica siempre me ha dicho que uno tiene que poner la cara y asumir sus responsabilidades en todo esto. Por eso es que desde el principio hago los acercamientos con las superintendencias, con la fiscalía y empiezo a ofrecer toda mi colaboración para esto. Mando la carta a los medios de comunicación tratando de desmarcarme de estos señores y en la audiencia de individualización pido la palabra ante el juez, pido disculpas a las víctimas por los actos que yo pude haber cometido que desencadenaron en todo esto y se fija fecha para dar sentencia. Esta fue también muy sonada porque en los medios de comunicación pues básicamente sintieron que las penas impuestas habían sido demasiado laxas para los delitos que se habían aceptado. Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo aceptaron pues, los mismos delitos y ellos fueron condenados a penas de 71 meses de prisión en detención domiciliaria. Por mi parte, yo había recibido una condena de 44 meses de prisión, la cual ya había pagado para el momento de que se toma la decisión, por lo cual la pena se suspendió y el 7 de abril del 2017 salgo en libertad por pena cumplida. El 9 de mayo nuevamente renuevo el principio de oportunidad, como ya les he dicho, se ha renovado 3 veces, pues por la decidida colaboración que estoy prestando dentro del proceso. Esa decisión es apelada por los abogados de víctimas, pero en la apelación que se hace, se apelan las condenas de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. En ningún momento se apela la condena de Ricardo Emilio Martínez. Pero desafortunadamente, perdón un segundo. Hay un paso adicional que viene, es que el 22 de mayo del 2017 se inician las audiencias preparatorias del Fondo Premium. O sea, llevamos y todavía no se han culminado, es decir, seguimos en preparatorias desde mayo del 2017 hasta la fecha. Y desafortunadamente, el 12 de abril del 2018 se da la lectura de la sentencia de segunda instancia, donde la magistrada encargada que tomó el caso en el Tribunal de Bogotá modifica el fallo y a Juan Carlos Ortiz y a Tomás Jaramillo les modifican la pena, que como ya había dicho estaba en 70 y, perdón, se me perdió, pero bueno, perdón, aquí está. La sentencia de ellos estaba en 71 meses y se la modifican y pasa a 147, es decir, se la doblan. Pero la de Ricardo Emilio Martínez, el que les está hablando y el que les colabora a la Fiscalía y a todas las entidades para que esto no se dé, desafortunadamente, yo creo que más por desinformación de la magistrada que toma el caso, me pasa la condena de 44 a 122 meses, es decir, me la triplica. Obviamente todos en domiciliaria, como saben ya Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo están en la casa. Pues todos apelamos esta sentencia. No sé ellos en qué se basan para apelar la sentencia que les dieron. Yo la apelo porque básicamente se desconocen los derechos de que, siendo que no se estaba apelando la condena que me estaban dando a mí, la magistrada simplemente decide aumentar la pena, desconociendo el hecho de colaboración con la justicia, de economía procesal por aceptación de cargos en primera instancia, pues en la imputación de cargos, y
y tampoco se reconoce el 50% de la aceptación en esa instancia. Entonces digamos que se salta una serie de cosas y yo básicamente siempre he guardado respeto por el proceso y nunca he querido salir a hablar porque no es mi intención hacerme famoso ni popular con esto, sino que esto llegue a buen puerto, o sea, que este proceso tenga un final justo. He oído toda la mañana que la justicia no opera, que no sé qué, pero pues si nosotros mismos no confiamos en la justicia de este país, entonces estaríamos en la anarquía total. Entonces, pues básicamente pasa eso, la apelación, la condena, la última, está apelada ante la Corte Suprema. Estamos esperando que se va dando con esta apelación, que sea aceptada la casación, y ya vendrá, digamos que la parte procesal donde se entren a demostrar todas estas circunstancias que les estoy comentando en el proceso. Y ya, básicamente es eso. El 20 de julio del 2018, es decir, este año, a mitad de año, se renueva el principio de oportunidad por tercera vez, por el delito, incluso pues en ese estábamos tratando de incluir el tema del no reintegro, pues ya que parte de la colaboración que se prestó en todo esto con las entidades iba encaminado precisamente a que se diera eso, a que se pudiera llegar a un reintegro, y digamos que en estos momentos estamos muy próximos a que por lo menos se le reintegre a las personas el capital que fue captado en su momento. Ya pues lo demás vendrá en incidentes de reparación, que serán pues lo que las víctimas consideren que fueron los daños y perjuicios posteriores a todo esto. Y pues como último, las reflexiones, ahora que se cumplen 6 años después de Interbolsa, que hay unos datos muy importantes que los tomé precisamente del libro de Gloria. Y es básicamente cuáles son en mi concepto, y pues en lo que se ve, es cuáles son las lecciones de Interbolsa después de los 6 años. Se cumplieron los 6 años y el mercado financiero en Colombia, digamos que el bursátil por lo menos sigue estando muy golpeado debido a la pérdida de confianza. Muchas personas del común, obviamente no los institucionales, se retiraron del mercado de valores, incluso los institucionales. Hubo un par de empresas que retiraron su acción de la bolsa, pues debido a todo lo que vino pasando. Entre el 2012 y el 2016 el volumen de transacción en títulos pasó de 26 billones a 35 billones. Es una contracción del 24%. Esto es tomado de Interbolsa segunda temporada, el libro de Gloria Valencia. Las operaciones repo disminuyeron considerablemente. El monto de los repos sobre acciones bajó de 25 billones de pesos en el 2012 a solamente 5 billones en el 2016, de crecimiento del 80%. Pues desde esa época desaparecieron un gran número de comisionistas de bolsa y se redujo prácticamente a la mitad. Pasaron, en el 2011 había alrededor de 60 firmas de corretaje y al día de hoy aproximadamente 20. Entonces pues digamos que hay una diapositiva que yo tengo en otra presentación que muestra un poquitico, que yo creo que ahora el profesor Luis se las va a mostrar. Esa es parte de lo que yo les muestro en las conversaciones a los pelados. Y pues básicamente con todo esto, digamos que yo lo que quiero es hacer un poquitico de conciencia en los muchachos que están saliendo de las facultades en estos momentos y están asumiendo algunos riesgos, digamos, un poco desbordados por diferentes razones. En el tema nuestro, y es un tema que yo, a raíz de que empecé a acercarme a la academia con el doctor Luis, empecé a entender mucho de por qué había pasado esto y por qué yo había terminado involucrado en la medida en que había terminado involucrado. Y empezamos a hablar del tema de las redes de corrupción, empezamos a hablar del triángulo del fraude. Y a pesar de lo que mucha gente piensa, que uno tiene una caleta guardada en un paraíso fiscal, que no es mi caso, muchas veces, y pues lo que pasó en mi caso personal, uno termina involucrándose
y aceptando este tipo de cosas más por motivaciones que no necesariamente son económicas, sino tal vez por reconocimiento que muchas veces se da. Y obviamente el reconocimiento que yo estaba sintiendo, que estaba obteniendo, era escalar profesionalmente, estaba cogiendo cargos importantes, estaba sintiéndome cada vez más pesado dentro de la organización y quería hacerme notar por mis jefes que, pues ya ustedes pudieron ver, pues terminan más o menos como que dándole la espalda a uno y con los que termina uno viviendo 2 años de encierro poco placentero, porque pues, en fin, esas son las lecciones. Muchas gracias a todos y espero